Muy buenas a todos y bienvenidos a Dimension Fútbol. Hoy con nosotros estará Rubén de la Barrera, técnico que ahora mismo dirige en la primera división rumana, en el Viitorul concretamente, pero también ha tenido un largo recorrido en las categorías inferiores españolas. De esta manera abriremos esta nueva sección en el canal en la que charlaremos con diferentes personas que tengan que ver con este deporte que tanto amamos. También con esto intentaremos potenciar, indagar y conocer sobre este tipo de personas que vayan pasando y también un poco aprender sobre la rama más táctica del fútbol. También queremos que vosotros colaboréis y en los comentarios nos pongáis a qué tipo de personas o qué temas de debate queréis que tratemos con estas personas, porque yo creo que puede quedar buenas charlas. Así que sin más dilación os dejo con la de Rubén, porque la verdad que quedaron buenos apuntes. Antes de empezar, para que la audiencia te conozca más, si no te conoce ya, ¿quién es Rubén de la Barrera? ¿Cómo se define Rubén de la Barrera? Bueno, pues el Rubén de la Barrera es una persona joven, que lo fue todavía más y que pues está acumulando muchísimas nuevas experiencias y vivencias, ¿no? Tengo 35 años a día de hoy, he arrancado pues con 18. Eh, si hay algo de lo que me puedo vanagloriar es pues de haber transitado por todo el mundo del fútbol base, por todas las etapas, por todas las categorías y competiciones, y eso es algo pues que me ha ido aportando muchísimo porque te va permitiendo mezclarte e interactuar con gente de todas las edades, con todo tipo de quietudes e inquietudes, y a su vez pues con la muy buena suerte de que con 24 años pues se me brinda la posibilidad de ir a entrenar a un equipo de tercera división fuera de mi comunidad, de la gallega, en Castilla y León, y a partir de ahí pues he podido gozar de un tránsito pues francamente positivo, tanto en tercera división como en segunda división B, como en segunda división A y en primera división. Y ahora pues nos encontramos en Rumanía, en el Viitorul, un club pues cuyo propietario es Jica Hagi, que ha Sí. sido, ¿no?, pues una leyenda dentro de este deporte. El presidente es Jica Popescu, pues que se puede considerar lo mismo. Y realmente pues me siento un afortunado, ¿no? Me siento un afortunado por todas aquellas personas, ¿no?, con las que vas tropezándote por este mundo, y sobre todo pues, por tener la oportunidad de volcarte todo aquello pues que realmente te suscita y te genera lo que a mí en este caso pues este juego, ¿no? Intento pues eh, mantenerme estable dentro de la montaña rusa, ¿no?, que este deporte es, y efectivamente pues los efectos, ¿no?, que van deparando cada uno de los resultados. Por lo tanto, mientras uno sienta energía y esté conectado con lo que realmente importa, pues eso es señal de que las cosas van por donde tienen que ir. Y para acabar la presentación, ¿con qué estilo de juego te identificas más? Sí que es verdad que esto es algo muy general, ¿vale? Pero con qué estilo de juego te identificas? Eh, entiendo la pregunta. Es complicada, ¿eh? Evidentemente, pues podría desarrollarse, podríamos pues cubrir bastantes programas para desarrollarla, pero para resultar pues concreto, Sí. te diría con aquel que, pues por cuestiones contextuales, me permitan mayor eficacia y eficiencia en un momento concreto de cada partido, ¿no? Por tanto, es aquel que te permita más y mejores cosas que al rival, y eso pues tiene que ver o está muy relacionado con cuestiones que se fundamentan y que se van cociendo en el día a día, en ese proceso, ¿no?, justamente antes de que esto ocurra en el partido. Por tanto, se trata de dotarle de los mayores recursos posibles al equipo y a cada uno de los futbolistas para lograr precisamente eficiencia en cada momento del juego. Sí, uno de estos estilos o sistemas es, digamos, que ha sido utilizando o ha sido intentando desarrollar, es el juego de posición, pero sí que es verdad, o el juego de ubicación, como también se le puede llegar a llamar. Pero sí que es verdad que esto muchas veces, actualmente, en la actualidad, genera un poco de debate porque no se sabe del todo cuándo un equipo ejecuta juego de posición, de ubicación, o cuándo no. Para ti el juego de posición, ¿qué es? O el juego de ubicación, ¿qué es? ¿Qué definición Bueno, le pondrías? Es complicado, ¿eh? bueno, Pero yo ¿qué creo, definición? ¿Cómo lo encorsetarías? Si se puede encorsetar, claro. bueno, yo creo que el problema viene fundamentado en que precisamente se han corsetado
en cuanto a la observación subjetiva pues, de todo aquello que va ocurriendo durante un partido. Entonces, en su día, pues mencionábamos juego de posición porque alguien lo había hecho con anterioridad, y por otro lado, atribuíamos a equipos que lo practicaban medios como pueden ser los terceros hombres, como pueden ser pues, las ubicaciones a las espaldas o a los costados de cada una de las líneas de oposición del rival. En cuanto a la estructuración, hablábamos de que inevitablemente pues, los laterales tenían que ganar altura, los extremos tenían que circular por dentro. Ante emparejamientos en primera línea, el medio centro pues, se tenía que constituirse como tercer elemento de la misma, etc, etc, etc. Es decir, que vinculábamos pues, una definición a una determinada serie de medios independientemente de ser más o menos conscientes de la intencionalidad y de la finalidad de cada uno de los mismos. Por eso mismo, hasta que eso no se ha ido ajustando, y eso no se va ajustando hasta que no se va generando pues, un debate rico entre personas del juego, pues nos encontramos con que en los escenarios de entrenamiento uno pues lo que pretende es, por un lado, ser parte o formar parte de aquellos equipos que son mal conocidos como aquellos que practican juego de posición, y a su vez otorgamos una serie de medios, ¿vale? Y de procedimientos que más que permitirte jugar e ir cumpliendo con objetivos y retos que va estableciendo cada una de las interacciones que se van proponiendo, entendidas como finalidad. Por tanto, ¿qué es juego de ubicación? Bajo mi punto de vista, el juego de ubicación lo es absolutamente todo en tanto y en cuanto hablamos de una estructuración, una localización espacial. Un reconocimiento también. Bajo un criterio que tiene que ver con la intencionalidad, para, a través de esa intencionalidad, pues ser capaces de ir modificando condicionantes del entorno en donde uno, pues, no es absolutamente nadie sin tener en cuenta, pues, quiénes somos cada uno de nosotros y, evidentemente, el rival. Es decir, sí, independientemente de las formas de independientemente de la situación del mismo, porque no es lo mismo un contexto de inicio ante una presión por pares, una presión intermedia o unas flotaciones, por ejemplo, con que ese posterior encadenamiento o esa futura ventaja se encuentre pues a espaldas de una última línea defensiva o a la espalda de un defensor concreto o en el intervalo defensivo entre dos jugadores concretos que se ubican o se orientan o se encuentran bajo la orientación de juego o no. Me explico. Voy a poner dos ejemplos. Barcelona y Getafe. Barcelona y Getafe emplean, evidentemente, juego de ubicación como todos los equipos del mundo. ¿Por qué? Pues porque las formas van a tener que ver, ¿vale? Y van a estar muy condicionadas, lógicamente, a lo que tú eres y a lo que tú eres capaz de. Exacto. Y en un primer nivel, y antes de lo que nosotros somos, pues consideramos que el rival, defensivamente hablando, mueve primero, en el sentido de que ellos deciden con cuántos jugadores se oponen a nuestra primera línea, ¿vale? Englobo, implico evidentemente al portero. Por tanto, cuántos integrantes son, cómo se distribuyen y cómo se comportan posteriormente. Entonces, a todo ello, todos los equipos del mundo deben de ofrecer una clara respuesta. Es decir, adaptarse.
Efectivamente. Y para provocar situaciones que a la postre determinen ventajas. Exacto, totalmente. Determinen ventajas. Y como anteriormente no se concebía, bajo mi punto de vista, el juego de ubicación como se debe de concebir, o solo se lo atribuíamos a equipos como el Barcelona, como el Ajax y 2 o 3 más, resulta que terminábamos siendo víctimas de nuestra propia propuesta, ¿vale? Fruto de que, pues, única y exclusivamente considerábamos que desde la aparición de determinados medios, nosotros, que nos queríamos vincular a la moda, a lo vigente, o a modelos recientemente ganadores, como queríamos ser parte de ello y formar parte de, obviábamos que hay algo que es más importante que un modelo en concreto o una forma en concreta de proceder. Te encuentres en donde te encuentres, que es el juego y las posibilidades que ofrece el juego, atendiendo, evidentemente, y ahí entra el entrenador a escena, a las capacidades de los nuestros. Por tanto, estamos obligados a un profundo conocimiento del juego y un profundo conocimiento de nuestros jugadores para posteriormente tener la mayor de las capacidades de ubicar a nuestros jugadores en el juego de la manera que nos permita ir ofreciendo respuesta a todo aquello que va ocurriendo. Pero sin irme por las ramas, juego de ubicación, ¿a qué atiende? Bajo mi punto de vista, lo tengo muy, muy claro, atiende a todos los equipos del mundo en el momento en el que se dispone de balón. Evidentemente esto es extrapolable al momento sin balón, pero esta es otra. Solamente lo concebimos y lo pensamos desde el momento con balón. Y esto también tiene que ver con el momento sin balón. Desde tu experiencia, porque sí que es verdad que en la mayoría de equipos tú has intentado implantar que tus equipos, sobre todo en campo rival, intenten ocupar los espacios de manera racional, formando triángulos en banda. ¿Cómo debe ser ese intercambio de posición y esa flexibilidad posicional? Porque sí que es verdad que a veces vemos equipos que son muy estáticos por el hecho de no perder la ocupación racional y luego están bien preparados para la pérdida, pero si quieres progresar, lógicamente tienes que moverte e intercambiar roles y posiciones. ¿Cómo debe ser esa flexibilidad para que sea natural y no sea sistemática y antinatural en este sentido? Mira, yo creo que, por tanto, hablábamos antes de que no es lo mismo una situación dentro de un momento con balón de inicio a una situación en ataque de juego directo, en área o, en este caso, de ataque en campo contrario. Ataque en campo contrario, el ataque en campo contrario va a tener que ver, pues, con las formas del rival y la incidencia del rival en tu inicio, porque el ataque en campo contrario se puede constituir de dos maneras diferentes, o bien a llegar, es decir, hay una ventaja previa espacio-temporal y unos espacios claros a explotar y a ocupar. Por tanto, hablamos de seguramente participación menos importante en cuanto al número de jugadores involucrados, y por otra estamos en donde todavía tenemos que ir ganando muchas alturas, todavía tenemos que ir desequilibrando muchos elementos defensivos. Por tanto, entiendo que esa pregunta pues está contextualizada precisamente ahí, ¿no? Cuando te toca prolongar situaciones de progresión en campo contrario en momentos en donde el rival pues junta a mucha gente, ¿no? Entre balón y su propia portería. Bueno, creo que lo primero, no todos los espacios carecen o sea, presentan el mismo valor, no todos los espacios significan lo mismo. Hay unos más significativos que otros. Hay unos espacios que evidentemente ya están sin que nada se mueva, pero el problema es que, lógicamente, esos espacios de valor, y en ese tipo de contextos todavía más, hay que ir generándolos. Y hay que ir generándolos a través de una serie de mecanismos, partiendo de una base, de que normalmente en campo contrario ese tipo de ataques se produce en inferioridad numérica, ¿vale? Se producen en inferioridad numérica. Por tanto, coordinar el comportamiento de subgrupos de jugadores en determinados pasillos, en determinados momentos, ajustándolos en tiempo y en forma a lo que el centro de juego, es decir, esos espacios de intervención y de ayuda mutua, van posibilitando o impidiendo, a su vez, ajustándolo con jugadores que
muy probablemente no se van a ver beneficiados o no van a poder intervenir inmediatamente, es decir, comprender que todo tiene su orden de aparición y prosigue su propio timing. Por tanto, creo que más allá de darte una respuesta cerrada o que considero yo importante, sí me parece fundamental el incidir durante nuestro entrenamiento en el ciclo de acción del jugador, ¿vale? Y esto tiene que ver con sus roles funcionales y eso tiene que ver con el reconocimiento, ¿vale? Sí. De todo lo que va ocurriendo y mi presencia, mi actividad, sea del tipo que va permitiendo, que va impidiendo, que va posibilitando. Y a su vez, y esto, y sobre todo pues en el fútbol de más alto nivel, es algo que realmente no es sencillo, es el ir construyendo y generando conciencia en jugadores que, por sus ubicaciones, están alejados, ¿vale? A través de sus roles pueden permitir que el panorama pues sea mejor en unos lugares lejanos a donde están, como por ejemplo que un último o un penúltimo pues fijen a un determinado jugador o fijen un determinado intervalo o vayan jugando con esa visibilidad-invisibilidad a partir de jugar pues con apariciones o descensos por desde la espalda pues de un oponente directo. Es decir, son muchísimas cosas y creo que eso requiere pues de ir generando consciencia, conocimiento del juego por parte del jugador y obviamente un criterio fundamental. Y entrando pues un poquito más en tu pregunta, porque considero que aquí lo que se están buscando son recetas, las recetas no existen, yo sí creo en un sistema de referencias, ¿vale? Para que independientemente de que el ataque en campo contrario, precisamente desde esa inferioridad numérica, uno logre prolongar ventajas, ¿vale? O al menos continuidades que te permitan localizar y aprovechar una próxima ventaja, porque cada ventaja tiene su momento, lo que parece que es ya deja de ser, por tanto nos toca seguir moviendo y desde el momento en el que nos empezamos a mover, la gente, los rivales en este caso, deciden si responden a cada uno de nuestros movimientos o no lo hacen. Entonces es cuestión pues de ir reconociéndose. Y creo que para evitar caer en la tentación de jugar a memorizar jugadas, ¿vale? Creo que el otorgar un sistema de referencias a los jugadores para que vayan jugando con sus distancias, con sus trayectorias, vayan encadenando intencionalidades que tienen su origen en cómo se para el rival en un momento determinado. Es cuestión capital, cuestión vital. Estímulos también, reconocer estímulos que te va dando el rival e ir atacándolos para seguir generando tu ventaja. Es que este juego es precisamente un juego de estímulos. Sí. Es un juego de estímulos. Por tanto, volvemos otra vez al campo del entrenamiento. Esto, bajo mi punto de vista, pues se trata de ir otorgándole la mayor cantidad de estímulos al jugador para, pues, ir despertando su yo inconsciente y que, independientemente de su conocimiento declarativo, poder ponerle palabra o no, vaya reconociéndose en cada momento del juego, atendiendo a su rol funcional y posibilitándole opciones de ventajosas al equipo, independientemente, repito, de que ese jugador no vaya a ser beneficiario de la gran ventaja, ¿vale? Claro. Pero una gran ventaja es, por ejemplo, un tercer atacante que se ubica por detrás de balón en un espacio opuesto que está garantizando estructura porque está orientado al juego, porque
en esa dualidad se está preparando para ser segundo o primer atacante, y a su vez las posibilidades de respuesta a nivel defensivo en caso de que se produzca una pérdida no prevista, ¿vale? No me permitan en este caso, pues, o no le permitan en este caso al rival explotar precisamente una ventaja. Por tanto, ¿qué es vital? Atacar. Atacamos todos, somos 11, defender, defendemos todos, somos 11, pero esto no es cuestión de somos 11 atacando, somos 11 defendiendo, sino que somos 11 jugando. Y de hecho creo que los más alejados al juego, ya no solamente por criterios de distancia, sino también por pasillos y todo lo que está por detrás del poseedor en este caso, e implico al portero, pues tiene mucho que decir, tiene mucho que ver y seguramente pues a corto o medio plazo nuestra incidencia, independientemente, repito, de las formas con las que nosotros nos identifiquemos más, ¿vale? Nos van a posibilitar más cosas y en algunos otros momentos pues no tantas. Yo ya te digo que me pasaría hablando de táctica contigo pues gran parte del tiempo durante esta entrevista, pero quiero ahora enfocar la entrevista al entrenamiento, porque has comentado la captación de estímulos y cómo un jugador reconoce a través de la repetición en el entrenamiento, reconoce ese estímulo y cada vez va aumentando la velocidad de ejecución y de reconocimiento a partir de las claves que tú le das en el entrenamiento, pero sí que es verdad que se habla mucho del entrenamiento, sobre todo la diferencia entre pretemporada y en temporada, digamos. ¿Qué es para ti el entrenamiento? Porque sí que es verdad que muchas veces no se le da, quiero decir, ¿en qué enfocas en temporada el entrenamiento? Porque muchas veces tienes o recuperación o corregir errores del partido. ¿Cómo preparas a tu equipo en los entrenamientos durante la temporada? Es bastante complejo lo que voy a decir, pero lo voy a decir para que se me entienda. Yo lo que pretendo es que de cara al primer partido de la temporada, mi equipo tenga capacidad de respuesta independientemente del contexto escenario al que se vea exigido. Es decir, mi equipo tiene que tener criterios para superar una presión alta, mi equipo tiene que tener criterios para generar una primera situación de progresión a través de pues, una relación pues, con una última línea, o sobre un jugador o sobre un espacio concreto. Mi equipo tiene que tener capacidad para atacar a campo abierto, en campo abierto. Mi equipo tiene que tener capacidad para atacar en campo cerrado o estando ante mayor número de jugadores, menor número de jugadores. Hacerlo igualmente por dentro, hacerlo igualmente por fuera. Debe de saber atacar el área correctamente y lograr situaciones de continuidad, ¿vale? Y futuras ventajas en momentos en donde pues se conquistan espacios que nos permiten, en este caso, seguir atacando, como pueden ser las esquinas o los cajones del área. A su vez, defensivamente hablando, vamos a distinguir para entendernos. Quiero que mi equipo el primer día sea capaz de ser realmente eficaz en una presión alta, ante todo tipo de estructuras y todo tipo de funcionalidades y comportamientos rival. Quiero que mi equipo, una vez siendo superada esa primera presión, reconozca cómo y de qué manera tiene que volver y cómo hacerlo. Por tanto, estamos hablando de necesidades de saber defender alto, saber reorganizarte defensivamente para en caso de que te superen o de que te giren, de que te alejen de posibilidades de la recuperación de balón, no se disponga, o el rival en este caso no disponga de ventajas espaciotemporales como para seguir progresando, y ahí podríamos hablar de 20.000 cuestiones que tienen que ver con pues alturas defensivas, cuestiones micros vinculadas al momento sin balón y ajustes pues que más allá, repito, del colectivo, pues obedecen a un grupo pues más reducido de jugadores que me permitan en este caso pues una transición más eficiente pues a un bloque medio y de un bloque medio a un bloque bajo y a una futura pues defensa de área. Y a su vez, como esto es tan importante que no se puede pues disociar, permitirme seguir conectado para un momento posterior. Evidentemente, si no la dispongo
en el momento de la recuperación, cómo y de qué manera pues voy a garantizarme ese futuro momento, y al contrario, cuando la tengo, cuando la tenemos y estamos jugando, preparar al equipo para que ofrezca una respuesta eficiente en base a un criterio que a mí me ayuda. Es el por si acaso, ¿vale? Porque uno no sabe realmente cuándo van a ocurrir las cosas. Uno se lo puede imaginar, uno lo puede pues anticipar, que es de lo que se trata, pero realmente uno no sabe cuándo va a ocurrir algo para nada deseado. Y creo que en el fútbol nada desequilibra más que una pérdida no forzada, por ejemplo. Y a su vez, vincularlo, repito, pues con la intervención posterior, que en este caso tendría que ver con defender el contraataque. Y si hablamos de defensas de contraataque, pues lógicamente nos vamos inevitablemente a intervención sobre balón, una intervención más activa, más reactiva, una intervención sobre sus últimos atacantes, que es criterios pues más vinculados a que no me reciban en la espalda, etcétera, etcétera, etcétera. Y creo que debemos tener en cuenta pues muchos más elementos, ¿no? Como aquella conexión de giro que normalmente pues se puede ser vertical, pero también horizontal, que va a permitir despliegue, como aquella relación sobre intermedios que normalmente son los que van a los que van a constituir pues esas conducciones de contraataque para que todo lo que esté por delante pueda expresarse con velocidad. Es decir, la pretemporada es el mejor de los escenarios para, partiendo de una base de que no hay rival, no hay un rival en concreto, uno se imagine, ¿vale? Todo aquello a lo que va a estar por demanda competitiva exigido. Y normalmente, ¿qué va a ocurrir? Pues como los equipos cada vez están mejor entrenados, ¿vale? Y los futbolistas cada vez están mejor entrenados, o eso nos creemos. El objetivo mío, en este caso como entrenador, es llegar al primer partido de liga y que el contexto, ¿vale?, no nos coja despistados. Eso es un poco el resumen de lo que te estoy diciendo. Y una vez ya hemos hablado del entrenamiento grupal, creo que es interesante tocar un poco el tema del entrenamiento individual y del jugador. Si tú has tenido experiencias digamos, en entidades profesionales, sobre todo del fútbol formativo, etc., y en Dimension Fútbol también se intenta potenciar un poco las categorías inferiores. ¿Cómo reconoces que un jugador tiene proyección? Es decir, ¿cómo desde las categorías inferiores puedes intentar predecir que un jugador pueda tener proyección en una posición indicada? ¿Qué factores te hacen llegar a esa conclusión? Si es que se puede concluir, lógicamente. Bueno, a ver, pues te diría varias cosas. Unas, pues vinculadas a mi experiencia. Por ejemplo, pues he tenido la suerte de disponer de mucho jugador joven que pues ha tenido un recorrido importante, ha tocado fútbol profesional, y ya no solo fútbol profesional, incluso la primera división, y se ha estabilizado en ella. Y bueno, esta pregunta pues también me conecta un poco a mi experiencia, a mi paso por la Real Sociedad, precisamente porque allí se le daba importancia capital pues a los chicos, ¿no?, que venían a entrenar con nosotros, tanto de filial como de C, como juveniles, ¿no? Pero antes de que todo eso ocurriera, pues evidentemente el foco estaba puesto también en el primer equipo del club. Y cuando hablo de primer equipo del club, pues me refiero al infantil B, no me refiero al primer equipo. Entonces, pues hay una serie de criterios, ¿no?, pues más objetivos en cuanto a que un club pues determina o atribuye ciertos parámetros que tienen que ver con los perfiles del alto rendimiento. Eso creo que tiene que estar presente, pero por otro lado, pues ahí está también la sensibilidad de cada una de las personas que van formando parte de la vida deportiva
de los chavales, de los Sí, chicos, hasta llegar al último nivel. Y el último nivel que es, pues que el entrenador del primer equipo los ponga. Pero, cuidado, sí, por partes, creo que niveles de autoexigencia internos por parte del niño futuro futbolista cada vez tiende a ser menor, punto número uno. Punto número dos, el nivel de exigencia hacia ellos por parte nuestra cada vez es menor, ¿vale? Es menor. Y no digo que no exijamos, digo que los niveles de exigencia o la exigencia tiene que ver también a los ritmos y los modos en tanto en cuanto la sociedad va evolucionando. Es decir, no es lo mismo un niño o el niño que fui yo a sí, el niño pues que ahora mismo pues está jugando en el infantil o en el cadete pues de una estructura, de la estructura X. ¿Me explico? sí, Ahora hay que saber conectar y hay que saber conducir a esa gente hacia precisamente cuestiones más vinculadas a la autoexigencia. Porque eh, a nosotros nos resulta muy fácil decir, es que Pepito lo tiene claro, un tío súper enfocado, sabe a dónde ir, el tío está, el tío va, y aquel perfil que nos exige una intervención diferente, pero seguramente más eficiente, ¿vale? No la sí, terminamos por cubrir porque ese niño a priori es el difícil, es el que no quiere, es el que... ya, Es decir, sí, caemos en la de siempre. Entonces, ¿qué criterios? Pues yo los criterios, pues te diría, criterios que tienen que ver con el juego, con resolver situaciones, con la eficacia, con hacer lo que toca en cada momento. Y después, aquel que evidentemente produce permanentemente cosas beneficiosas para los nuestros, es aquel que prácticamente todo el mundo ve. Es decir, aquel que hace jugadas, ¿vale? Todo sí, el mundo ve. Y aquel que hace jugadas y que nos gana partidos, todo el mundo lo ve, todo el mundo lo pone, ¿vale? Pero poca gente es consciente de que seguramente, ¿vale? El margen de entrenabilidad de ese chico, pues no se está cubriendo en un porcentaje elevadísimo. ¿Por qué? Porque su desempeño tiene alto impacto en el resultado, ¿vale? Y desde el momento en el que nos ponemos a evaluar y analizar desde el resultado, todo lo anterior, que por otro lado es lo fundamental, carece de sentido. Entonces, estamos hablando de que nosotros, por ejemplo, en San Sebastián establecíamos protocolos micro, ¿vale? Con todos los jugadores que, por un lado, aparecían en primer equipo y también de primer equipo. Imagínate la incidencia y el peso que debería tener lo micro en las categorías formativas. Si ahora me preguntas, ¿crees que lo tiene? Yo creo que no. O al menos en el porcentaje que debería tenerlo. ¿Por qué? Porque dentro de esa macroestructuración, de ese plano macro, de esa operatividad, de ese 11 contra 11, lo sí, que realmente va a ir determinando es precisamente esa parte micro, ¿vale? Esa parte individualizada, que tiene que ver con el juego, que tiene que ver con las posibilidades de interacción en todo momento. Y el juego, repito, es mucho juego, es demasiado grande como para ubicarlo en un momento concreto, en una situación concreta del ataque y en un momento concreto, en una situación concreta de nuestra de un momento sin balón, de un momento defensivo. Entonces entran en juego muchos criterios y a partir de ahí pues yo he escuchado y he visto de todo. He escuchado y visto de todo. Yo creo que si tú me preguntas por ahí, mi respuesta tiene que ver o obedece
a cómo lo siento yo, me explico, Vale. no a cómo debería ser. Es decir, hay cosas, bajo mi punto de vista, que se ven a la legua. Es decir, hay cosas que dices, hostias, que esto va a pasar porque Mm, tiene que pasar. sí, En cambio, hay otros casos que, aportando muchísimo, pero que muchísimo valor, precisamente nosotros, los clubes, ¿vale? Han de sentirse tremendamente inquietos por conocer cada vez más y más, por establecer puntos de encuentro, de discusión acerca del juego, porque estamos, creo, dejando también mucho cadáver por el camino. ¿Me explico, no? sí, te explico perfectamente. Y hablábamos de la parte micro. Y en esta cuestión te voy a hacer un par de preguntas que tú ya me vas resolviendo según me explicas. ¿Cómo se trabaja la parte micro? Porque sí que es verdad que en este sentido se puede mejorar muchísimo a un jugador desde lo que tú le puedes aportar. Porque yo, por ejemplo, hay casos que hay jugadores que son irregulares técnicamente. Y, es decir, a partir de la repetición o a partir de tus consejos o de los consejos que le puede dar el formador o el entrenador, ¿se puede mejorar esta la toma de decisión en un jugador que generalmente suele ser irregular en ejecución o en toma de decisión? Es decir, ¿cómo se entrena esta parte micro? Mira, para mí por partes, contextualizando la parte micro, para mí dos factores fundamentales. Si tú a mí me preguntas, ¿crees en la repetición? Yo sí que creo en la repetición. Vale, Eh, ¿Y en qué más crees? Yo creo en la repetición y en la intervención cualitativa del entrenador, vale, ¿vale? Es decir, perfecto. eh, la intervención del entrenador es diferencial para aquellos que están en condiciones de ser diferenciales. Y de ser diferenciales no me refiero a aquel jugador que es brillante, que te limpia, que te gana partidos. No, estoy hablando de aquel jugador que es eficaz. Por tanto, un jugador eficaz sujeto a una intervención brillante, normalmente pues va a deparar pues un rendimiento importante, Sí, ¿vale? Va a disparar el rendimiento. El impacto va a ser importante. Ahora bien, si nosotros queremos intervenir en este caso, pues sobre algo en concreto de un jugador, yo siendo consciente, ojo, de todas estas teorías, ¿vale? Y de todo lo que representa la estructura compleja de una persona, de un ser humano, hay cosas a las que no se cubren, que no se cubren. Es decir, yo no veo o veo poco a un lateral que seguramente por la tendencia de su equipo se va a ver obligado a centrar mucho, ¿vale? Evidentemente, ahí ya estamos hablando de un componente ejecutivo, ¿vale? Entonces, ¿tú pondrías a tu lateral a centrar? Sí. Ahora bien, hay que contextualizar y situar ese centro. exacto. Será en carrera, será parado. Será desde un pasillo, será desde otro. Será una altura, será desde otra altura. Ventaja previa o sin ventaja. Efectivamente, con bajo una situación de área ofensiva en equilibrio o en desequilibrio, en ventaja o en desventaja. Es decir, esa repetición sistémica en variabilidad es lo que bajo mi punto de vista ha de tener presencia. Si tú a mí me preguntas, ¿crees que eso pues se estila? Pues no lo sé, porque no veo a todos los equipos del mundo entrenar, no lo sé. Seguramente en muchos sitios sí y seguramente en muchos sitios no. Ahora, ¿crees que debería tener mucha mayor presencia? Yo sí creo que debería tener mucha mayor presencia. Pues yo qué sé, pues puedo recordar con, yo qué sé, pues con chicos como pues Robin Lenormand o con Ander Guevara o con Barrenechea, pues cuestiones que tenían que ver con la disputa, con el timing de la misma y con elementos pues que iban a permitir o iban a estar a priori más vinculados al éxito que al no éxito. Con Ander, pues evidentemente también pues cuestiones como tiene que ver el perfil,
antes situaciones en donde pues te van marcando o te van defendiendo por detrás, te van defendiendo pues por un costado, te van defendiendo a distancia, te están marcando, ¿vale? Tienes que lograr pues condiciones beneficiosas pues a partir de un 1 contra 1, es decir, con un extremo pues hablamos de la variabilidad del desmarque, del timing, de las trayectorias, que reconociese, pues, en este caso, la distancia con respecto al par, que priorizaba, qué estímulos priorizaba al par, que referenciaba si el espacio, el compañero, por tanto, si al oponente, es decir, todo ello, ¿vale? O a todo ello recurro para precisamente posicionarme como defensor de esa repetición. Es decir, no estamos hablando de que si yo quiero incidir sobre tu pie izquierdo, nos estemos pasando la pelota con la izquierda 2 horas tú y yo. Y seguramente también hay que hacerlo, cuidado. Sí, sí, sí. Seguramente también hay que hacerlo. Yo lo que sí digo es que el tiempo es como en todo en la vida, o neto o bruto. Y creo que hay muy poquito tiempo neto en todo este tipo de cuestiones. Es decir, se entrena o se incide muy, muy poquito, ¿vale? En lo que tiene que ver o desde lo que tiene que ver con la posición del jugador. Y efectivamente, el jugador hace la posición y no es lo mismo pues un lateral seguramente con Guardiola que con Bordalás, ¿ok? Pero va a haber cuestiones evidentemente comunes a las cuales hay que ofrecer respuesta. ¿Me explico? En el Manchester City y en el Getafe. Entonces, yo creo que le estamos seguramente dando pues poco peso a ese tipo de cuestiones, como pueden ser también pues las más vinculadas al área, ¿no? Al área ofensiva y al área defensiva, desde un punto de vista, desde el punto de vista del jugador, ¿eh? Desde el punto de vista individual. Estamos hablando Micro. desde el plano micro, sí, sí, sí. Bueno, Rubén, pues muchísimas gracias porque la verdad que ha sido realmente interesante cada apartado que hemos ido tocando y desde Dimension Fútbol estamos muy agradecidos de que hayas estado aquí con nosotros y hayas podido hablar de fútbol, tanto micro como macro, como de tu experiencia individual. Y bueno, un abrazo y esperemos que vuelvas otra vez por aquí porque la verdad que ha sido un placer. Nada, placer mío y para lo que queráis. Y ya sabéis, si os ha gustado el canal y queréis que sigamos haciendo este tipo de vídeos, pues suscribiros, darle a la campanita y os esperamos en la siguiente.